El narcotráfico es una actividad ilegal y globalizada que radica en el cultivo, fabricación, distribución, venta, control de mercados, consumo y reciclaje de estupefacientes y estimulantes adictivos potencialmente dañinos para la salud, conocidos vulgarmente como drogas. Sin embargo, dicho concepto de ilegalidad puede variar dependiendo de la normatividad de algunos países u organizaciones internacionales, que pueden determinar de manera estricta la prohibición de la producción, transporte, venta y consumo de algunos estupefacientes o que, de igual modo, pueden permitirla, en muchos casos, bajo el argumento de emplearlos con fines medicinales o recreativos. Y hoy haré el vídeo de los 5 narcotraficantes más poderosos de la historia. Puesto 5. Santos Traficante Jr. Santo Traficante Jr. nació el 15 de noviembre de 1914 y murió el 17 de marzo de 1987, fue uno de los últimos jefes de la mafia de Estados Unidos. Controlaba las operaciones de la delincuencia organizada en Florida, que anteriormente fue consolidada a partir de varias bandas rivales de su padre. Santo Traficante, Sr. fue también famoso como el más poderoso mafioso de la era Batista en Cuba. Puesto 4. Alphonse Gabriel Capone Pecino, nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899 y murió en Miami, 25 de enero de 1947, más conocido como Al Capone o Al Scarface Capone, cara cortada, apodo que recibió debido a la cicatriz que tenía en su cara, provocada por un corte de navaja. Fue un famoso gángster estadounidense de los años 20 y 30, aunque su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Capone comenzó su carrera en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de la ciudad. Hacia finales de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Su caída se produjo en los años 30, cuando fue encarcelado por el gobierno federal de los Estados Unidos por evasión de impuestos y enviado a la prisión de Alcatraz. Murió en 1947 en Miami Beach, Florida. Puesto 3. Según la DEA, Agencia Antidroga de Estados Unidos, Amado Carrillo, jefe del cartel de Juárez, poseía una flota de aviones que incluía varios Boeing 727 con la que transportaba la droga a Estados Unidos, convirtiéndose en el narcotraficante que más cocaína, marihuana y heroína había introducido en Estados Unidos de la historia. Por esta razón, fue apodado con el sobrenombre de El Señor de los Cielos, el cual llegó a ganar más de $200 millones a la semana, llegando a ser el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo. Llamado Amado Carrillo Fuentes. El Señor de los Cielos comenzó su andadura en el mundo del narcotráfico junto a su tío Neto Fonseca, cuidando sus plantaciones de marihuana para posteriormente ir por libre, entrando en contacto con los principales líderes del cartel de Medellín, con los que inició una relación comercial que le llevó a construir la infraestructura que posteriormente le convertiría en uno de los narcotraficantes más poderosos. Puesto 2. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán, La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, México, 4 de abril de 1957, es el líder de una organización internacional de droga llamada la Alianza de Sangre, también conocida como el Cártel de Sinaloa. Después del arresto de Osiel Cárdenas del Cártel del Golfo, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México. En 1993 fue detenido en Guatemala, pero 8 años después escapó de la prisión de máxima seguridad en el estado mexicano de Jalisco. Desde su fuga en enero del 2001, se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol después de Osama Bin Laden. Tras la muerte de último en 2011, el ranking titulado Los nuevos 10 más buscados, que se elaboró a partir de una lista realizada por la revista Forbes, colocó en primer lugar a Guzmán Loera, a quien calificó como un hombre implacable y determinado. Puesto 1. Pablo Emilio Escobar Gaviria, nació en Río Negro, Antioquia. El 1 de diciembre de 1949. Y murió en Medellín, 2 de diciembre de 1993, fue un narcotraficante, político, y empresario colombiano, fundador y líder del cartel de Medellín, con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana y uno de los personajes más ricos de su época. Fue representante a la Cámara Suplente para el Congreso de la República de Colombia por el departamento de Antioquia en 1982. Con el comercio de cocaína amasó la fortuna más grande de su país y una de las más grandes del mundo. Apodado el zar de la cocaína, su fortuna estaba evaluada entre los 9.000 y 15.000 millones de dólares, aunque según varias investigaciones y los reportes de la prensa especializada, el tráfico de drogas le reportó beneficios por 25.000 millones de dólares.
Traficante Jr., nació el 15 de noviembre de 1914 y murió el 17 de marzo de 1987, fue uno de los últimos jefes de la mafia de Estados Unidos. Controlaba las operaciones de la delincuencia organizada en Florida, que anteriormente fue consolidada a partir de varias bandas rivales de su padre, Santo Traficante. Señor fue también famoso como el más poderoso mafioso de la era Batista en Cuba. Puesto 4. Alphonse Gabriel Capone Pecino, nació Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899 y murió en Miami, 25 de enero de 1947, más conocido como Al Capone o Al Scarface Capone, cara cortada, apodo que recibió debido a la cicatriz que tenía en su cara, provocada por un corte de navaja. Fue un famoso gángster estadounidense de los años 20 y 30, aunque su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Capone comenzó su carrera en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de la ciudad. Hacia finales de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Su caída se produjo en los años 30, cuando fue encarcelado por el gobierno federal de los Estados Unidos por evasión de impuestos y enviado a la prisión de Alcatraz. Murió en 1947 en Miami Beach, Florida. Puesto 3. Según la DEA, Agencia Antidroga de Estados Unidos, Amado Carrillo, jefe del cartel de Juárez, poseía una flota de aviones que incluía varios Boeing 727 con la que transportaba la droga a Estados Unidos, convirtiéndose en el narcotraficante que más cocaína, marihuana y heroína había introducido en Estados Unidos de la historia. Por esta razón, fue apodado con el sobrenombre de El Señor de los Cielos, el cual llegó a ganar más de $200 millones a la semana, llegando a ser el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo. Llamado Amado Carrillo Fuentes. El Señor de los Cielos comenzó su andadura en el mundo del narcotráfico junto a su tío Neto Fonseca, cuidando sus plantaciones de marihuana para posteriormente ir por libre, entrando en contacto con los principales líderes del cartel de Medellín, con los que inició una relación comercial que le llevó a construir la infraestructura que posteriormente le convertiría en uno de los narcotraficantes más poderosos. Puesto 2. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán, La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, México, 4 de abril de 1957, es el líder de una organización internacional de droga llamada la Alianza de Sangre, también conocida como el Cártel de Sinaloa. Después del arresto de Osiel Cárdenas del Cártel del Golfo, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México. En 1993 fue detenido en Guatemala, pero 8 años después escapó de la prisión de máxima seguridad en el estado mexicano de Jalisco. Desde su fuga en enero del 2001, se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol después de Osama Bin Laden de la ciudad. Hacia finales de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Su caída se produjo en los años 30, cuando fue encarcelado por el gobierno federal de los Estados Unidos por evasión de impuestos y enviado a la prisión de Alcatraz. Murió en 1947 en Miami Beach, Florida. Puesto 3. Según la DEA, Agencia Antidroga de Estados Unidos, Amado Carrillo, jefe del cartel de Juárez, poseía una flota de aviones que incluía varios Boeing 727 con la que transportaba la droga a Estados Unidos, convirtiéndose en el narcotraficante que más cocaína, marihuana y heroína había introducido en Estados Unidos de la historia. Por esta razón, fue apodado con el sobrenombre de El Señor de los Cielos, el cual llegó a ganar más de $200 millones a la semana, llegando a ser el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo. Llamado Amado Carrillo Fuentes. El Señor de los Cielos comenzó su andadura en el mundo del narcotráfico junto a su tío Neto Fonseca, cuidando sus plantaciones de marihuana para posteriormente ir por libre, entrando en contacto con los principales líderes del cartel de Medellín, con los que inició una relación comercial que le llevó a construir la infraestructura que posteriormente le convertiría en uno de los narcotraficantes más poderosos. Puesto 2. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán, La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, México, 4 de abril de 1957, es el líder de una organización internacional de droga llamada la Alianza de Sangre, también conocida como el Cártel de Sinaloa. Después del arresto de Osiel Cárdenas del Cártel del Golfo, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México. En 1993 fue detenido en Guatemala, pero 8 años después escapó de la prisión de máxima seguridad en el estado mexicano de Jalisco.
Desde su fuga en enero del 2001, se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol después de Osama Bin Laden. Tras la muerte de último en 2011, el ranking titulado Los nuevos 10 más buscados, que se elaboró a partir de una lista realizada por la revista Forbes, colocó en primer lugar a Guzmán Loera, a quien calificó como un hombre implacable y determinado. Puesto 1. Pablo Emilio Escobar Gaviria, nació en Río Negro, Antioquia. El 1 de diciembre de 1949, y murió en Medellín, 2 de diciembre de 1993, fue un narcotraficante, político, y empresario colombiano, fundador y líder del cartel de Medellín, con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana y uno de los personajes más ricos de su época. Fue representante a la Cámara Suplente para el Congreso de la República de Colombia por el departamento de Antioquia en 1982. Con el comercio de cocaína amasó la fortuna más grande de su país y una de las más grandes del mundo. Apodado el zar de la cocaína, su fortuna estaba evaluada entre los 9.000 y 15.000 millones de dólares,